Ya, un ratito que está cargando la diapositiva. Ya. Vamos a ver el primer módulo de buenos días con todos. Mi nombre es César, soy enfermero y bueno, he sido invitado para poder compartir con ustedes este temario de concepto de enfermería, también todo lo que es el ámbito de acción de la carrera, así como algunos conceptos claves de higiene del usuario y signos vitales. Son consideraciones esenciales que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder brindar un cuidado, ¿no es cierto? Como toda carrera, cada carrera se rige en base a un proyecto de ley, que es lo que lo ampara el ámbito de ejecución de su quehacer diario. Esta carrera de enfermería no escapa de la misma, ¿no? Tiene su propia legislación y dentro de ella se contemplan todas las intervenciones, el área de trabajo, ¿no? También, como es una carrera de salud, tiene todo lo que es los lineamientos del código de ética, con lo cual se rige para poder interactuar con el usuario, ¿no? Dentro de todas las carreras de salud, que son 13, cada una de ellas tiene su propio código de ética que se alinea en base a su interacción con la persona, ¿no? Particularmente en esta carrera de enfermería, se centra básicamente en el cuidado, ¿no? Medicina se centra en la curación, tecnología médica, en lo que es terapia, si están en el laboratorio, la parte de detección oportuna de alguna enfermedad, ¿no? Cada carrera tiene su propio lineamiento de código de ética. Y eso le ayuda bastante a poder ofrecer un cuidado especializado, un cuidado que se oriente no solamente a tratar una enfermedad, sino a cuidar todos los procesos que hubieran, las circunstancias, las dificultades, como las controversias que pudieran ocurrir durante el desarrollo del profesional de su carrera, ¿no? Esta carrera de enfermería también, al igual que las otras, tiene su propio colegio, y este colegio es lo que rige y lo que tiene su finalidad poder guiar a la carrera, vigilar las conductas éticas del usuario, así como también el poder representar ante una autoridad o ante una circunstancia para defender los derechos de todos sus agremiados. Al igual que toda la área de salud tiene su propio colegio. Y el sostenimiento de este colegio es, por supuesto, retribuido por todos los aportantes, que son su mismo profesional. La distribución, o sea, el porcentaje que el profesional aporta para poder sostener este colegio es, me parece, entre un 9% de una remuneración mínima. Ahora, esta carrera, como les dije, al igual que las otras de salud, tiene su propio lineamiento, ¿no es cierto? Cada uno se rige en base a su campo de acción. En enfermería es un área de la ciencia de la salud y su enfoque se va a centrar más que todo en el cuidado integral del usuario. Esa es su razón de ser de esta carrera, ¿no? Y este cuidado integral lo va a hacer apoyándose en un sustento técnico, ¿no? Por ejemplo, los médicos, para apoyarse en el diagnóstico de un paciente, lo hacen a través de su CIE-10, ¿no? Los psicólogos lo hacen a través de un proceso, ¿no es cierto? En el caso de esta carrera de enfermería, lo hacen a través de su PAE. ¿Qué es el proceso de atención de enfermería? Es el sustento del quehacer de su trabajo de enfermería. ¿Por qué? Porque allí sustenta todas las intervenciones a través de su proceso multifacético. Vamos a compartir acá. Por ejemplo, a ver,
Ya. Estas son las 5 etapas que, que se rigen de parte del proceso de enfermería, ¿no? La valoración, su diagnóstico, su planificación y su evaluación. En cada una de estas etapas se va a brindar una intervención propia del PAE. Aquí en la valoración se van a recolectar todos los datos que el profesional de enfermería va a poder observar durante la primera atención al usuario, tanto en el servicio de emergencia, en el servicio de hospitalización o en un servicio comunitario. Y este análisis le va a permitir justamente identificar cualquier tipo de problemas, anormalidades o dificultades o cualquier conducta de riesgo que puedan haber en el usuario, en la familia, para poder brindar el abordaje oportuno y establecer en la segunda fase un diagnóstico en el cual pueda determinar en base a sus dominios, ¿no? En base a los códigos y en base a las características definitorias que contemplan el propio NANDA, que es lo que también se apoya el proceso de enfermería, y este diagnóstico se va a orientar a la realidad que vamos a encontrar en sí en el usuario, ¿no? A diferencia del diagnóstico médico, que es un diagnóstico patológico, este diagnóstico de enfermería se va a orientar al problema en el que pueda haber en el usuario, ¿no? Por ejemplo, si el usuario tiene problemas de escaras, entonces ahí hay un diagnóstico, ¿no? Deterioro, de integridad cutánea. Si tiene una vía periférica que ya excedió el tiempo límite de permanencia o no está con todas las características que puedan asegurar un buen procedimiento, entonces estaríamos hablando de que probablemente hay un riesgo de infección, ¿no? O un alto riesgo de infección, ¿ya? El NANDA es un librito, ¿no es cierto? Allí están toditos los diagnósticos de enfermería, están clasificados por códigos, por clase, por dominio, ¿ya? De manera que cuando nosotros pretendemos hacer un diagnóstico, en este NANDA nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayuda bastante a localizar si es que tal vez el problema puede ser de tipo nutricional, puede ser tal vez de tipo social, de tipo familiar, en fin. Ahí en el NANDA está todito detallado. Ahora último se han aplicado bastantes cambios, han incluido algunos diagnósticos en algunos dominios para asegurar una mayor atención, un mayor abordaje respecto a las características definitorias que existen en el problema. Ahora, una vez que ya nosotros hacemos el diagnóstico del problema, de un problema que hayamos podido detectar en la valoración, nos vamos hacia la segunda, que es la planificación. En esta etapa de planificación, lo que hago es yo asegurar, ¿no? Las intervenciones que yo voy a poder plantear para corregir el diagnóstico que he detectado en la anterior fase. ¿De acuerdo? Si he detectado, por ejemplo, deterioro de integridad cutánea, entonces mis intervenciones o mi plan de cuidados van a ir orientados a ese diagnóstico que yo he podido detectar. ¿Ya? Las intervenciones van de acuerdo a su diagnóstico, de acuerdo al objetivo que yo me planteo para poder brindar esa solución. Les repito nuevamente que en esta etapa de valoración es la recolección de datos de todo lo que yo he podido observar, de lo que yo he podido recolectar en el examen físico, como los datos que a mí me han proporcionado tanto el usuario o la familia. ¿Ya? Toditos esos datos son muy valiosos. Y también el control de los signos vitales como los datos de antropometría y los signos vitales también. Aquí puedo encontrar en la fase de valoración, me pueden salir como 10 diagnósticos, hasta más inclusive. Entonces, cada diagnóstico tengo que hacerlo de acuerdo a la problemática que yo haya podido dar en etapa de valoración. Y la planificación de la misma manera, ¿no? Si yo tengo 10 diagnósticos, entonces voy a tener que hacer 10 planes de cuidados para cada diagnóstico. Los objetivos de la misma manera. Cada uno se va a tener que orientar de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Si estoy, por ejemplo, hablando de riesgo de infección, entonces tengo que orientar el objetivo a ese riesgo de infección, ¿no? No voy a hacer que yo quiera ponerle ahí como objetivo principal, brindar comodidad y confort, cuando no viene el caso, ¿no? Luego de que ya yo he hecho la planificación de mis intervenciones, lo que yo he planificado hacer en el cuadro, que es un cuadro algo así, ¿dónde está? Es un cuadro tipo así de Swapie, bien sencillo es. ¿Dónde está acá?
que es un cuadrito así, por ejemplo, como ustedes pueden ver, ¿no? Donde coloco el diagnóstico, coloco el objetivo general, el objetivo específico y también la secuencia de intervenciones que pienso hacer. Una vez que ya yo tengo todo eso, entonces paso a la siguiente fase, ¿no es cierto? Y la siguiente fase, estamos hablando que es la etapa de ejecución, ¿no? En esta etapa ya yo voy a poner en práctica todo lo que planifiqué en la anterior. Y también voy a darle el sustento técnico, el sustento académico, científico de las intervenciones que yo voy a hacer, ¿no? Si voy a realizar un procedimiento, entonces tengo que poner el porqué, ¿no? Voy a realizar un cambio de sondaje, tengo que poner el porqué le estoy haciendo ese cambio de sondaje al usuario. Voy a canalizar una vía de AVOGAD número 16, 18, ¿no? ¿Por qué le estoy colocando con 16 y con 18? ¿Por qué no con el otro de 24, 22? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Voy a realizar un cambio de sondaje vesical. ¿Por qué se realiza el sondaje vesical? Voy a coordinar con el servicio de psicología para derivar al usuario porque tiene problemas emocionales que yo he podido encontrar en la etapa de valoración y que lo he clasificado luego en la etapa de diagnóstico. ¿Por qué estoy llevando a ese usuario a psicología? Voy a hacer yo un programa de educación sobre lo que es conducta saludable. ¿Por qué estoy haciendo ese programa de conducta saludable? ¿No? Entonces, en esta etapa nos ayuda bastante eso, a dar un sustento a lo que yo pienso hacer, ¿no? En la etapa de ejecución. Fundamentar el trabajo del enfermero o de la enfermera. Y ya una vez que yo he colocado toda la secuencia de intervenciones y le he fundamentado toda la razón de ser de la misma, entonces procedo hacia la última fase, que es la etapa de evaluación. Y en esta etapa lo que yo voy a hacer es poder valorar si es que mis objetivos que anteriormente había planteado en el diagnóstico han sido cumplidos o no han sido cumplidos, ¿no? Si quise reducir el riesgo de infección, ¿cómo valoro ese objetivo? ¿Se logró? ¿Lograste reducir el riesgo de infección? ¿O solamente se logró parcialmente porque no había algunas condiciones, como por ejemplo, no había AVOGAD, el usuario no disponía eh, de recursos económicos para poder comprar otro AVOGAD, ¿no? O sea, valorar el objetivo que yo anteriormente me había planteado en la etapa de diagnóstico, ¿ya? Y esto nos permite tener una valoración real y una secuencia ordenada de nuestro quehacer diario, en el trabajo del enfermero, ya sea en un hospital, ya sea en cualquier ámbito donde uno ejerce, ¿no? Se necesita tener bastante dominio, más que todo, en la etapa del diagnóstico y también en la etapa de valoración. ¿Por qué? Porque aquí en la primera etapa es donde yo voy a tener que valorar todo. Y valorar todo implica, pues, saber tener una buena manejo clínico, una buena técnica para realizar algún tipo de, digamos, de detección oportuna, como por ejemplo el auscultar con un estetoscopio para poder conocer si hay tal vez alguna anomalía en el corazón, ¿no? También implica el saber cómo yo voy a poder interactuar con algún usuario que tal vez tenga una característica particular. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que no habla el mismo idioma de lo que nosotros, ¿no? Ahí tengo que ingeniármela para poder obtener algunos datos objetivos, ¿no? Y en el diagnóstico implica bastante el manejo de los dominios, en el manejo de saber focalizar bien, saber colocar a dónde va las características definitorias que estoy pretendiendo colocar para el diagnóstico, ¿ya? Bueno, hay ventajas de este proceso que va a ser bastante beneficioso tanto como para el usuario como para el cliente, ¿no? Para ambos porque le va a permitir establecer un buen servicio, un servicio de calidad que se orienta a la recuperación del propio usuario como al perfeccionamiento académico del profesional que lo está atendiendo, ¿no? Esto es algo bastante importante para ambas personas.
para el usuario como para el profesional que está atendiendo. ¿Ya? Eso es referente a cuanto el PAE, ¿no es cierto? Entonces esa es la razón de ser del enfermero, que brinda su cuidado a través del proceso de atención de enfermería. Además, el enfermero también tiene en cuenta en sus dimensiones a la persona, también a la familia. Son dos personas bastante, o dos grupos, o una persona y un grupo de personas en los cuales se centra el trabajo del enfermero, ¿no? Considerando que la persona es un individuo que va a cumplir con todas sus actividades, pero para ello necesita tener algunos considerandos, algunos cuidados, algunas atenciones para que pueda cumplir activo. Y entiéndase, en ello está la nutrición, está sus vacunas para que no contraiga algunas enfermedades que les resultarían perjudicial, como también para la familia los mismos considerandos, ¿no? Pero en el caso de la familia, el sentido, el enfoque que tiene es más que todo integral, ¿no? El salvaguardar algunas conductas para la familia, el orientar también más que todo el cuidado sobre ello, sobre paternidad, maternidad saludable, como también orientar sobre conductas de vida saludable para que esta información se pueda armonizar y se pueda compartir en los miembros de la familia y al mismo tiempo pueda sociabilizarse también en conjunto a ello con los miembros de la comunidad, ¿no? O sea, son dos elementos que el profesional de enfermería trabaja muchísimo, con la persona y con la familia, y esto nos da bastante una sociedad saludable, ¿no? Cuando educamos, por ejemplo, a la persona sobre algún tipo de vacunas, por ejemplo, sobre alguna enfermedad que proviene de una vacuna. Le estamos sensibilizando, le estamos ocasionando en él un análisis reflexivo, un análisis crítico sobre lo que ello implica, ¿no? A su vez, por ejemplo, esta persona también luego va a compartir esta información con la familia, ¿no? Y esa cadena de promoción de la salud se empieza a transmitir, ¿no es cierto? Y luego la familia, un miembro de la familia lo puede conversar con otro de su comunidad, con un amigo, por ejemplo, se dan cuenta y la información continúa, ¿no? No se detiene. Pero esta información que nosotros brindemos también tiene que ser con un sustento técnico, ¿no? No es una información que yo leí en el Facebook y luego lo comparto, ¿no? Yo leí en el periódico y luego lo comparto, ¿no? Tiene que tener un carácter científico, técnico. Para eso, evidentemente, pues, ya nosotros debemos de haber leído en los libros, en las revistas, en todo tipo de material confiable y debidamente acreditado que nos permita a nosotros poder sociabilizar esa información. Por ejemplo, ahora que estamos en el COVID, tenemos que leer toditos los documentos que tengamos a la mano que sean confiables, ¿no? No vamos a leer, por ejemplo, uno de un periódico que está, digamos, bastante cuestionado, ¿no? En la vida. ¿Ya? Y luego también tenemos las áreas de trabajo de esta carrera que son de tipo docente, de tipo asistencial, de tipo de investigación y también de tipo administrativo, ¿no? Son el área de trabajo de cada profesional. Ahora, normalmente cuando uno termina de la carrera siempre se inclina más que todo por la parte asistencial, ¿no? El que menos quiera cumplir la parte asistencial. Pero se olvida de que existen otras áreas como la docencia, la administrativa y la investigación. Muchas veces sucede esto porque en las universidades no se fomenta bastante lo que es la parte de docencia, o sea, no se imparte el conocimiento sobre lo que, los beneficios, sobre lo que implica ser docente, ¿no? También tienden a olvidar mucho la parte administrativa, la parte de gestión, de logística, ¿no? Y de hecho, si ustedes van a las universidades, muchos ni siquiera enseñan esto, ¿no? Ni siquiera lo ven, por decirlo de una manera más real. O sea, prácticamente, aparte de que es una función del enfermero, lo dejan aislado, y eso es algo terrible, porque después vienen las consecuencias, ¿no? Y finalmente tenemos a la parte de investigación, que es una etapa donde se va a brindar todas las fortalecimientos, las competencias para que el profesional de enfermería pueda desarrollar planteamientos frente a
una problemática que ha identificado, ¿no? A través de un proyecto de investigación, puede ser a través de una tesis, ¿no? O a través de un trabajo mismo de investigación. Sí he encontrado, por ejemplo, en el servicio hospitalario de un hospital que uno de sus problemas es la falta de logística, ¿no? Entonces podría investigar yo ahí qué está pasando en ese hospital. De pronto el director no tiene conocimiento sobre cómo realizar estos trámites, tal vez no tenga conocimiento de lo que es gestión pública, ¿no? De pronto también es un profesional que ha llegado a la dirección solamente por cargo de confianza, pero no por concurso. Entonces, en la etapa de investigación nos permite bastante eso, ¿no? Poder, primero detectar el problema y luego con el trabajo de investigación propiamente dicho, ofrezco alternativas para solucionar, ¿no? Dependiendo del diseño también, por supuesto, porque si estamos hablando de un diseño descriptivo, entonces no voy a hacer mucho en cuanto al ofrecimiento de propuesta, ¿no? Solamente me voy a dedicar a exponer las razones que están favoreciendo que el problema suceda. Pero si me voy por un tipo de trabajo de investigación de tipo experimental, entonces ahí sí pueda que recolecte algunos datos y también ponga en práctica todo lo que yo quiero poder contribuir, ¿no? A través de un diseño experimental, ¿no? De pronto he identificado, como les digo, el problema de que el usuario no puede, digamos, o hay un incremento, hay un alto incremento de casos de Escherichia coli o de Entamoeba coli en el servicio de medicina de tal hospital X. Y mi diseño es de tipo de tipo exploratorio. Entonces, yo durante la etapa preexperimental y luego en la etapa experimental propiamente dicha, voy a tener que hacer algunas intervenciones que se van a ver reflejado en los objetivos para poder conocer cuál es la causa del incremento de este tipo de bacterias en el servicio de medicina, ¿no? Y ya luego, posterior a la fase preexperimental, luego voy digamos, a explicar las razones que hayan podido favorecer en la aparición de este tipo de casos, ¿no? Se dan cuenta, un tipo de trabajo de investigación de tipo experimental siempre va a ser un poquito más beneficioso porque nos permite a nosotros interactuar, mover bastante las dos variables, tanto la dependiente como la independiente, ¿no? En cambio, en los otros tipos de investigación, en la mayoría trabajan solamente con un tipo de variable, solamente dominan una variable, pero la otra, como no es de tipo experimental, se queda intacta, ¿no? No se le hace nada. Otra de las consideraciones que se tiene para esta carrera es el 2, considerando muy importante, que es la etapa de inmunización y la parte ética, ¿no? En la parte ética ya les había mencionado que es, vigila todas las conductas del profesional en cuanto a su interacción con el usuario, pero también evalúa y vigila la conducta ética en sí de la profesión dentro de un determinado zona, dentro de una determinada región, para que otras personas que no han estudiado y que no tengan las competencias puedan ejercer la carrera, ¿no? O sea, se dedica a eso también. También tienen algunos códigos de ética que les va a permitir justamente al cuidador alinearse para que pueda centrar sus servicios, su atención en base a ello, ¿no? Y esto sea bastante beneficioso para el usuario porque se va a buscar siempre su bienestar y se va a cuidar también otros aspectos que, digamos, puedan resultar un poquito problemáticos, ¿no? Por ejemplo, su condición social, condición económica, ¿no? No se puede, por ejemplo, preferir a una persona que tenga un mayor estrato económico y brindarle a ellos una mayor atención y no a la otra que tenga menos recursos. Entonces la parte ética también se centra a través de su código de ética, se centra en ello, en poder asegurar una buena atención para ambos grupos poblacionales. Y esto implica también una sanción tanto para el enfermero si es que no lo cumple, ¿no? Es algo así como una norma de convivencia que se tiene en todas las carreras.
Y luego viene la otra etapa de la humanización, donde yo voy a tener considerandos muy importantes sobre los cuidados que yo voy a brindar, ¿no? Tienen que ser cuidados holísticos, humanísticos, y también tiene que centrarse y verse reflejado en una evolución favorable en el usuario, ¿no? Bien, ahora vamos a lo que es la higiene del usuario. En la higiene del usuario es un procedimiento que realizamos rutinariamente en los Ya, hospitales, ¿no? Más que todo en me los... dejaron entrar. Me Pueden vieron apagar. quitar. Vamos a apagar. ¿Pueden apagar su micrófono? A ver, señorita Marta Lupuche, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Apagar el micrófono, ¿cómo se pasa? Ya, gracias. Estábamos hablando de la higiene del usuario. Es un procedimiento rutinario que se realiza en los servicios de medicina, de cirugía o en cualquier servicio en un hospital en donde tengamos a un usuario que tenga dificultades en su movilidad diaria, ¿no? Por ejemplo, los abuelitos que tienen 80 años y que ya han perdido una capacidad de su tono muscular, de su movimiento, ¿no? El usuario que ha tenido alguna patología de tipo cerebral, como un accidente cerebrovascular, como una parálisis, ¿no? También podemos hacer esto, la higiene en el neonato, ¿no? Cuando recién nace, también tenemos que brindar todo lo que es el baño del neonato todos los días, ¿no? El objetivo de la higiene del usuario se va a orientar a lograr mantener la pulcritud en su apariencia física y también en su apariencia interna, ¿no? O sea, cómo yo mantengo al usuario desde una perspectiva exterior en su vestimenta, como en el procedimiento que yo voy a realizar propiamente mediante el baño del usuario, ¿no? Y también como objetivo principal tenemos que va a ayudar el baño del paciente a favorecer su recuperación, ¿no? Dado que, por ejemplo, los pacientes que están postrados en un servicio de medicina, por ejemplo, siempre se va a ver expuesto a múltiples tipos de problemas, ¿no? Se va a ver más vulnerable a adquirir algún tipo de infección, algún tipo de problema en su piel. Si, por ejemplo, está postrado más de un día, más de una semana, lo más probable es que sufra de úlceras por decúbito, ¿no? Y si no se tiene un cuidado sobre la prevención de las úlceras por decúbito, o si ya tiene las úlceras por decúbito y no se le brinda la curación oportuna, entonces ahí estaríamos hablando de otro problema, que es un riesgo probable de infección, ¿no? Además, por supuesto, de la incomodidad que pueda ocasionar en una persona que pueda estar consciente, pero que tenga dificultad para moverse. No sé, ¿se imaginan estar en una posición sola por más de una semana? Nadie lo podría soportar, ¿no es cierto? El cuidado que deberíamos de brindar en todo caso aquí sería orientado a eso, ¿no? A ser bastante sensibles con el usuario, con el problema que estamos viendo en el usuario, ¿no? Para poder brindar el cuidado y que sea óptimo también. La higiene del usuario también, por supuesto, debemos de tener en cuenta dos esferas muy importantes. Primero, el enfoque intercultural y luego su estado emocional, ¿no? Cuando tenemos a una persona que está postrada, por lo general siempre va a estar, bueno, si es que está consciente, si es que tiene, por ejemplo, se ha caído, ¿no? Ha sufrido una caída y por ello le ha ocasionado un tipo de fracturas y por ello está enyesado en una sola posición. ¿Cómo va a estar esa persona? Va a estar irritable, ¿no? No va a estar cómoda, va a estar quejumbroso, ¿no? Entonces, todas esas características emocionales van a influir bastante
en su recuperación. Y eso tenemos que tener bastante en cuenta. ¿Para qué? Para poder trabajar o para poder sostener o cuidar o saber establecer estrategias o mecanismos de soporte para que no afecte en gran proporción este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Eso depende bastante de la patología que tenga también el usuario, ¿no? Porque en base a la patología que va a tener es que nosotros vamos a brindar el cuidado. Si tiene una operación, por ejemplo, del corazón, hay que tener bastante cuidado ahí, ¿qué cosa? Con la deambulación, ¿no? Con el movimiento que nosotros vamos a hacer, porque un mínimo movimiento puede generar, primero, por la intervención quirúrgica, dolor en el usuario, ¿no? Otro riesgo que tendríamos que tener en cuenta en este tipo de casos sería que habría una probabilidad de que ante una mala técnica de movimiento pueda aperturar los puntos quirúrgicos, ¿no es cierto? Y podría agravar en este caso la situación. Entonces, los cuidados que vamos a tener en el área emocional también van a tener que ir direccionados en base a las intervenciones que yo voy a hacer y el diagnóstico que tenga el usuario. Cada persona es diferente, por ende, los cuidados también van a ser priorizando y atendiendo preferentemente las condiciones que tenga la persona con la patología que tenga. Y el otro es el enfoque cultural, donde buscamos que todas las personas de sus diferentes estratos, de sus diferentes culturas, etnias o expresiones culturales puedan recibir la misma atención que la otra persona, ¿no? Igualdad. El enfoque cultural implica bastante eso. Poder proporcionar todas mis intervenciones, todo el abordaje, considerando que todos somos iguales. Además, en el enfoque intercultural implica también poder recibir las propuestas que tengamos de parte del usuario para la mejora de nuestro servicio, ¿no? Tal vez tenemos una propuesta, ¿no? Estamos trabajando y tenemos una propuesta de un usuario y analizando esa propuesta, pues podría ser bastante beneficioso, ¿no? Para mí como profesional, como también para el servicio. ¿Ya? Entonces, eso también implica bastante el enfoque intercultural, ¿no? Ser bastante comunicativo para poder atender las necesidades y para atender también las recomendaciones que tengamos para la mejora del servicio que vamos a brindar. La higiene del usuario es un procedimiento realmente bastante accesible para todos, ¿no? Pero implica también tener un conocimiento sobre el procedimiento del mismo, ¿no es cierto? Un procedimiento del mismo y también sobre los cuidados que yo voy a tener durante el procedimiento del baño del usuario, ¿no? Y eso vamos a verlo luego. Pero ahora vamos a ver algunas teorías de la enfermería, ¿no es cierto? En cada carrera, en cada línea de un trabajo de investigación, en cada línea de una carrera profesional o en algunas circunstancias, siempre existen teorías que fundamentan un problema o que aportan para contribuir a la mejora de la misma, ¿no? Esta carrera no escapa de ella. Tiene bastante teoristas y lo que buscan o lo que buscaron, mejor dicho, algunas de estas teoristas, es aportar en base a su experiencia, en base a sus conocimientos, algunas explicaciones que puedan dar para sustentar algún problema que ha ocurrido o que podría ocurrir en una persona, en una familia, en una comunidad. Y esto nos permite a nosotros, una vez que ya conocimos la razón, la probable causa de una problemática, poder trabajarlo, ¿no? Gracias a las teoristas tenemos bastantes sustentos, bastantes razones, explicaciones que nos ayudan a entender y a explayar más los conocimientos, ¿no? Y refuerza también la parte técnica de cada carrera profesional.
Imagino que las otras carreras también tendrán sus propios teoristas de cada profesión, ¿no? Una de estas es, por ejemplo, la señora Virginia Anderson, ¿no? Ella sostiene que el usuario, la persona, necesita por lo menos 14 necesidades esenciales para poder sobrevivir, para poder convivir con las otras personas, así como también con su entorno, con la familia, con la comunidad. Para ella es importante la respiración, es importante la comida, ¿no? Es importante que tenga una buena capacidad de eliminación de los productos de desechos. También que sus movimientos sean lo más constantes posible. Considera también muy importante el reposo, el sueño, la vestimenta, la temperatura corporal, la limpieza también, la seguridad en su entorno, la comunicación, la religión, el trabajo, las actividades libres, como el aprendizaje. Para ella es importante todo esto porque le va a permitir al usuario poder crecer de una manera saludable, ¿no? Y luego este proceso de crecimiento que ha podido tener durante su infancia, durante su etapa de vida, se vea reflejado en sus relaciones con las personas, ¿no? Ella considera que si no tenemos estas necesidades básicas, entonces no vamos a poder tener no vamos a crecer, no vamos a poder establecer un buen clima de relaciones con nosotros mismos y con los otros tipos de personas, ¿no? También tenemos otras teoristas como Lydia Hall. Ella centra su teoría basándose en el que existen tres elementos muy importantes para el trabajo del enfermero, como la interacción que tenga la persona, ¿no? Considera que tanto el cuerpo, la persona y la enfermedad influyen bastante en cómo una persona se va a poder explayar, cómo se va a poder relacionar, cómo se va a poder sentir, cómo va a poder desempeñarse a lo largo de su vida. Lo considera la persona porque para ella son ciencias sociales que utiliza el aspecto terapéutico como una propia razón de ser, ¿no? En el caso de la enfermería, ella lo considera como la esencia, ¿no? La persona, para ella, es la esencia del trabajo de enfermería. La enfermedad ella lo considera como una patología, como una forma de abordar este tipo de problemas que puedan haber en el usuario para poder intervenir, para poder curar este tipo de problemas, ¿no? Y el cuerpo, porque para ella son sustancias biológicas que se orientan también a la parte del cuidado, ¿no? Cuando dice acá sustancias biológicas o naturales, ella da a entender que estos tipos de factores pueden afectar al cuerpo de una persona, ¿no? Y en base a eso ella plantea o promueve que se deben establecer cuidados esenciales que se enfoquen a la parte preventiva, a la parte del tratamiento propiamente dicho, así que fuera el caso, para evitar complicaciones, ¿no? También tenemos otro tipo de teoristas como la Dorothea Oren, ¿no? Ella se centra más que todo en la parte del autocuidado, ¿no? Considera también que probablemente hay un déficit de autocuidado, como algunas teorías de sistemas. En la teoría del autocuidado, ella considera que se deberían de contemplar o estarían dentro de ellos los requisitos universales, ¿no? Ya entendemos requisitos universales aquellos que son accesibles para todos y que es indispensable para el buen desempeño de una persona. Requisitos de desarrollo, o sea, alimentación, nutrición, ¿no? Así como alteraciones de la salud. Son tres elementos que para ella son muy importantes para poder ofrecer un buen cuidado. También tiene otros, que es la teoría del sistema de enfermería, ¿no? En el cual contemplan estos tres aspectos que le va a poder dar un sustento técnico al profesional de enfermería para que se pueda enfocar en los problemas que puedan encontrar a nivel de educación, a nivel de tipo biológico en una persona,
¿no? Y eso lo hace a través de algunos sistemas de compensatorio para, por ejemplo, alguna patología o alguna alteración que pueda haber propiamente en una circunstancia, ¿no? Que esté incrementando los factores de riesgo para sufrir alguna patología o alguna característica normal, así como el apoyo educativo. Para ella es muy importante que la educación en materia de salud se imparta a todas las personas, ¿no? También tenemos esta es la teoría si no me equivoco, es de Dorothy Oren, de Lydia Hals, ¿no? Y ella considera muy importante el enfermero-paciente, son relaciones que debemos encontrar en el ofrecimiento de los cuidados que vamos a brindar. Para ella es importante que el entorno, el paciente, la enfermera y el entorno y el enfermero y el paciente sean secuencias, sean procesos y sean mecanismos en los cuales se deba establecer las relaciones, ¿no? En el primero, porque considera el primer enfoque de entorno paciente, porque la enfermedad es es una condición que perjudica la salud del usuario, ¿cierto? Y tiene repercusiones sobre el usuario. Además, dentro del entorno existen algunas características, algunos factores de riesgos que incrementan la presión de algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un entorno, por ejemplo, cuando digamos estamos en un ambiente, ¿no? De manera continua y tenemos ahí algunas personas que tienden mucho a fumar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el individuo que está sano está prácticamente rodeado por algunas personas que no tienen conductas saludables, ¿no? Y sabemos que el cigarro puede ser muy perjudicial para la salud pulmonar de una persona, ¿no? Porque contiene múltiples partículas de algunas sustancias que son muy nocivas y que favorecen o incrementan el riesgo de una patología pulmonar. El otro enfoque que le da es la enfermera y el entorno. ¿Por qué? Porque se debería, para ella, es muy importante que la enfermera pueda ejercer su ámbito de trabajo con este tipo o con estas circunstancias que pudieran ocurrir en un entorno, ¿no? Por el caso anterior, ¿qué podríamos hacer ahí? Podríamos trabajar tal vez campaña de sensibilización, ¿no? A las personas que hemos podido identificar, pero ello implica también tener cuidado sobre la forma en cómo este grupo de personas pueda reaccionar, porque tal vez no son, digamos, no han tenido la misma educación que uno, tal vez reaccionan de una manera violenta, ¿no? Entonces también implica eso considerando para este tipo de casos. La enfermero paciente, ¿no? Esto también lo define, por ejemplo, la que fundó o la que es pionera de la carrera, que es Florence Nightingale, ¿no? De hecho, con ella empieza la etapa de la enfermería moderna, con la señora Florence Nightingale, ¿no? Con ella empieza a haber un antes y un después de la carrera, porque trae importa muchos conocimientos a través de su experiencia que ella vivió en la guerra de Crimea, ¿no? Su aporte en sí de lo que ella ofreció en esa circunstancia también fue bastante valioso para poder revalorar a todas las actividades que brindaba la enfermería hasta en ese entonces, ¿no? Bien, ahora vamos a ver sobre lo que es el baño del usuario. Esto vamos a ponerlo aquí. Ya, ahora sí. Acá está. Como todo tipo de procedimiento, implica plantearse objetivos, ¿no? Los objetivos para nosotros son los que nos van a guiar para poder obtener resultados favorables, ¿no? Va a ser como esa luz que nos va a encaminar hacia un lugar objeto.
Uno de los objetivos de la higiene es que vamos a promover y vamos a mantener hábitos de higiene corporal, ¿no? Saludables en el usuario. Y esto va a ayudar bastante a que primeramente haya una pulcritud externa para el usuario, como también evite muchos problemas en el aspecto fisiológico, ¿no? Sabemos que si una persona no tiene o no se asea lo más frecuentemente posible, entonces va a sufrir, se va a ver expuesto a tener algunas patologías en la piel, ¿no? Y eso va a agregar más su condición de lo que ya seguramente está. También vamos a valorar signos de alarma en el sistema tegumentario, o sea, en su piel, como en el estado general del usuario, ¿no? Pero esta valoración no es que yo voy a acercarme, voy a ver y lo voy a anotar y ahí queda, ¿no? Sino que es una valoración que lo que me va a permitir a mí es poder intervenir, detectar oportunamente, para luego también hacer una derivación ante un especialista si es que yo encontrase algo que ya, digamos, está fuera del alcance de mi manejo, ¿cierto? También nos va a permitir activar la circulación periférica como la prevención de escaras, ¿no? Cuando nosotros encontramos a un usuario postrado, lo normal es que su circulación prácticamente esté, por fisiología hablando, ¿no? Esté un poco, digamos, no tan beneficiada como la de una persona normal, ¿no? Entonces, cuando nosotros bañamos, estamos moviendo también. Y también en el movimiento estamos haciendo actividades que favorezcan la prevención de escaras en el usuario. Luego también tenemos proporcionar comodidad y confort, ¿no? El procedimiento del baño del usuario nos ayuda bastante eso, porque una persona limpia se va a sentir bien, pero una persona que no está aseada correctamente no se va a sentir igual, ¿no es cierto? También cuando estamos realizando un baño del usuario, nos ayuda bastante a qué cosa, a poder movilizar residuos, ¿no? Que resulten, digamos, obtenidos o fisiológicamente en una persona, ¿no? Todos sabemos que uno orina, hace sus deposiciones, todo lo normal. Y en una persona postrada, pues pueda que este tipo de características fisiológicas estén un poco dificultosos, ¿no? Para poder eliminar, por supuesto, a eso me refería. Entonces, con el baño del paciente nosotros vamos a poder también movilizar todo esto, ¿no? Y se va a prevenir bastante procesos infecciosos que puedan haber en las diferentes partes del cuerpo, ¿no? También evitar infecciones, ya lo habíamos dicho, ¿no? De manera general. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer el procedimiento del baño del usuario? A ver, un ratito, voy a conectar el cargador, se me está apagando. Ya, ahora sí. ¿Qué materiales necesitamos para realizar un buen baño de paciente? Primeramente vamos a necesitar nuestras toallas, ¿no? Guantes de bioseguridad, pero considerando el contexto, preferentemente tener sus guantes estériles, ¿no? De acuerdo a su medida, si es 6,5, 7,5, 8,5, dependiendo. Jabón líquido, el jabón líquido, si no existiese, podemos usar también el jabón en barra, pero la diferencia es que, como es en jabón barra, a veces cuando uno lo amasa con su mano, recordando que vamos a estar con el guante puesto aquí, a veces se resbala y a veces se cae al piso, ¿no? Entonces, por eso es más recomendable usar jabón líquido. También vamos a tener una pequeña tina para realizar la higiene bucal, para realizar la higiene de los ojos, como también el del cabello, ¿no? Gasas, algunas toallas de algodón, por si acaso,
también cepillos de dientes, peines, vamos a necesitar la corta uñas para cortar el exceso del crecimiento de la uña, algo para perfumar de cierta forma al usuario, para que éste genere un poco de tranquilidad y de bienestar, ¿no? Desodorante para la prevención de malos olores. Y una vez que ya hemos bañado, pues también vamos a necesitar nuestra ropa limpia para poder cambiar al usuario, ¿no? Ropa limpia, para eso previamente ya hemos debido de hablar con los familiares de que deben de tener su ropa limpia ahí en su comodín del ambiente hospitalario, ¿no? Sus sábanas limpias también para hacer el cambio respectivo, porque una vez que se hace baño se cambia todo, ¿ya? Todos estos materiales nosotros debemos de tener presente antes de realizar el procedimiento de baño de usuario. A veces olvidamos uno de estos y cuando estamos haciendo el procedimiento ya queremos hacerlo, pero es bastante incómodo porque si, por ejemplo, estás vestido con toda tu vestimenta y te has olvidado, por ejemplo, el jabón líquido, entonces, ¿cómo vas a bañar si te has olvidado, no? Tienes que tener todo eso a la mano, de preferencia, a veces como son tantos materiales, anotarlo para que no se te olvide, ¿no? Y siempre programarnos para realizar el procedimiento, ver un día, ¿no? Turnarnos, de repente hoy día lo puedo hacer yo, dentro de 2 días lo hará la otra colega, luego la otra colega, ¿no? Turnarnos así para realizar este tipo de procedimientos. Y también si vamos a hacer un baño de pacientes, en el caso de que estuviésemos en un hospital, tenemos que registrar ese procedimiento como actividad que se ha realizado, ¿no? Informar eso al colega cuando entra al turno, comunicarle que ya se realizó el baño del usuario y de esa manera la otra colega también puede enterarse para que ya no vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Porque si va a bañar 2 veces al paciente, entonces, por ejemplo, en una temporada fría, bañar 2 veces al paciente implicaría un incremento de riesgo de una infección o una afección de tipo respiratorio, ¿no? Entonces, ser bastante cuidadoso ahí en ese aspecto. Y también, si hubiese alguna situación que incomode, por ejemplo, a veces tenemos pacientes que son, digamos que están postrados, pero que están conscientes, ¿no? Ya le mencionaba el caso de una caída, por ejemplo, que ocasionó fractura, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser bastante cuidadosos porque de pronto ellos no quieren bañarse con el enfermero y necesitan bañarse con algún miembro de su familia. Tenemos que respetar esa decisión y brindarle toda la información previa al familiar para que pueda cumplir con el baño del usuario, ¿no? Ahora con neonatos, también, también hacemos este tipo de procedimiento de baño de pacientes, pero es distinto, ¿no? En neonatos lo hacemos todos los días para eliminar todo tipo de residuos que son propios de los recién nacidos en esa etapa, ¿no? Dado que en ellos empiezan a eliminar eh, alguna serie de mecanismos, como su piel empieza a eliminar un poquito más de grasa un día, luego al otro, ¿no? Entonces, por esa finalidad se hace el baño, para movilizar ese tipo de sustancias, que son originales en el propio cuerpo, por supuesto. Y en el neonato tenemos que tener también casi lo mismos, bueno, menos el cepillo de dientes, por supuesto, ¿no? Solamente nuestras toallas, nuestro guante de seguridad. En ellos vamos a tener algunos jabón de glicerina, ¿no? Su tina también, aunque generalmente en ellos lo bañamos en el ambiente de la estación de enfermería. Ahí tenemos un lavadero y ahí nada más se le baña al niño. Su peine también usa tal cual, la verdad. Desodorante menos, bueno, su ropa limpia que se necesita para poder cambiarlo, ¿no es cierto? Sus colchas, sus pañales. Ahí cuando estamos en neonatología tenemos que pedir bastante eso al familiar, que nos deje sus pañales para poder cambiarlo durante el transcurso del día, ¿no?
Hay algunos papás que no tienen para el pañal. Ya se me generan ustedes ahí cómo hacemos. Tenemos que colocar con pañales de tela o a veces entre los mismos profesionales hacen la chancha para poder comprar los pañales, o a veces hay suerte y tenemos donación de algunas entidades, ¿no? Pero pocas veces sucede, la verdad. Así que imaginémonos en el que estamos en el caso de que el papá o mamá no tiene para los pañales, entonces ahí tenemos que ingeniarlo, ¿no? Para el beneficio del usuario, porque no podemos dejarlo así también, si no nos ensucia todo el ambiente, la incubadora, la misma sitio donde se coloca el neonato. Entonces es bastante, un poco, a veces hasta complicado, ¿no? Por eso se insiste bastante en el tema de la educación sexual en todos los jóvenes, en todas las personas que están en una etapa que les, les permite tener estas conductas a veces no tan responsables, ¿no? Eh, el procedimiento para hacer lavado o baño de pacientes es de manera ordenada, ¿no es cierto? Tenemos que empezar primero por su cabeza, luego vamos por la cara, y finalmente vamos bajando hacia la parte del cuerpo, ¿no? El cuello, luego vamos por la caja torácica, luego por el abdomen y luego hacia la espalda. Finalmente, vamos también por los miembros superiores, ¿no es cierto? Brazos, antebrazos. También tenemos a los genitales, ¿no? Ahí también se realiza todo lo que es la higiene. También hacia los miembros inferiores, ¿no? O sea, bañar al usuario por las diferentes partes de su cuerpo para asegurar una buena limpieza en cada uno de ellos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque un mal movimiento podría lesionar, por ejemplo, en una ACV podría lesionar tal vez, digamos, si es que está con una escara, podría lesionar aún más esa escara que ha crecido producto de una inmovilización permanente, ¿no? En un paciente con fracturas, tener bastante cuidado también con la movilidad, porque si movemos mal, entonces podríamos estar movilizando o agravando aún más el sistema que está dañado del usuario, ¿no? Que son las articulaciones. Y en los pacientes inconscientes, ser bastante cuidadosos con la forma, la maniobra que nosotros vamos a realizar. Porque como son inconscientes, entonces tienen han perdido el control de su cuerpo, ¿no es cierto? Algunos de ellos orinan de manera inconsciente, como otros van a necesitar de sonda para poder eliminar sus desechos, ¿no? Entonces, ser bastante cuidadoso con esos aspectos, ¿no? Y también bastante respetuosos con lo que vamos a hacer, porque si vamos a hacer un baño de pacientes, no vamos a estar pues tomando para luego subirlo al Facebook, ¿no? Hay que tener bastante cuidado ahí. El procedimiento que no vamos a hacer tiene que quedar solamente entre el usuario y el profesional que va a brindar su servicio. ¿Ya? Nada de fotos para el Facebook, que luego lo voy a agarrar para enseñar, nada. Para eso tenemos a los maniquíes que podemos tomar fotos y tenerlos como evidencia. Bueno, vamos acá al esto. En la higiene del ojo, entonces tenemos que ver, primeramente al usuario lo vamos a encontrar ahí echado, ¿no es cierto? Bueno, esta es una persona probablemente esté consciente, como pueden ver aquí, ¿no? Los materiales que vamos a necesitar para esta parte del cuerpo son una batea chiquita, ¿no? Agua, si no hay agua hervida fría, podemos usar también con suero fisiológico. Nuestras gasas estériles, ¿ya? Y la jeringa que nos va a ayudar bastante a inyectar ese líquido para luego realizar la limpieza en los ojos, ¿no es cierto? Nos vamos a poner previamente a realizar la higiene, tenemos que tener toda la indumentaria, que es el mandilón, es su gorra, su mascarilla, y una vez que ya tengo todo esto, también los guantes, ¿no? Guantes de preferencia, considerando el contexto, son guantes quirúrgicos para asegurar una mayor protección, tanto para el usuario
como para el profesional que está realizando el procedimiento, ¿ya? Entonces nos vamos a colocar aquí los guantes y como ya tenemos aquí unas gasas estériles, lo vamos a colocar en la mano, lo vamos a untar con un poquito de agua hervida fría o en su defecto un poquito de suero fisiológico y lo vamos a pasar desde la parte interna del ojo hacia la parte externa, en ambos, ¿no? Solamente es una pasada, no dos, porque con una, acuérdense que estamos movilizando la suciedad, ¿no es cierto? Y luego procedo a secar con una toallita o si no también con una gasa estéril. Siempre tiene que ser estéril, ¿ya? Y una vez que ya he hecho todo la limpieza del ojo, ese mismo procedimiento empiezo a hacer con las otras, con alrededor del rostro, ¿ya? Con la frente, con los cachetes, igualito. Agarro una gasa estéril, lo unto con un poquito de agua, hervida fría, o si no, con un poco de suero fisiológico, aunque no es tan recomendable el suero fisiológico, la verdad. Preferentemente tenemos que usar nuestra agua hervida fría, ¿ya? Lo vamos pasando ahí por el rostro y vamos limpiando. Ahí mismo también podemos hacer la limpieza bucal, ¿no? Ahí vamos a tener que tener eh, nuestras jeringas, ¿no es cierto? También, si fuera el caso, si es que el paciente puede moverse o poder tener una, digamos, conciencia sobre su propio cuerpo, o sea, está consciente, entonces puede ayudarle a ella a cepillarse los dientes, ¿no? Pero si no, agarramos nosotros un poquito de gasa estéril, lo untamos de agua y lo pasamos por alrededor de su cavidad oral, ¿cierto? Siempre teniendo cuidado de que tal vez pueda tener alguna prótesis dental o tal vez algún diente esté un poquito movilizado y esté para salirse, tener bastante cuidado en eso, ¿ya? Una vez que ya haya pasado todo esto por su cavidad oral, entonces vuelvo a agarrar otra para poder secar, ¿ya? Porque a veces quedan un poquito ahí de material en su boca, ¿no? Entonces no es lo que se quiere, ¿no? Tiene que salir, todo lo que entra tiene que salir, ¿ya? Luego que ya hemos limpiado los ojos, el rostro y también contribuido a limpiar la boca, vamos a ir hacia los oídos, ¿no? Y hacia el corte de uñas, aunque algunos lo dejan el corte de uñas ya para el final del baño del paciente. Ahora, cuando estamos hablando de la limpieza de los oídos, siempre tratar de colocar al usuario en posición, digamos, de cúbito lateral, ¿no? Bueno, acá está de cúbito supino, pero preferentemente colocarlo de cúbito lateral, ¿ya? ¿Para qué? Para que la dirección del ángulo donde vamos a realizar el procedimiento se vea más eficaz. Porque si lo vamos a colocar de manera echada, el hisopo o cualquier instrumento que usemos para la limpieza oftálmica, entonces pueda que tal vez no tengamos tanto éxito, ¿no? Dado que el ángulo sería más que todo hacia la parte interna, ¿no? O sea, chocaría con los huesitos de ahí del oído. Por eso siempre, preferentemente de cúbito lateral. ¿Ya? Entonces colocamos ahí, algunos lo hacen con hisopo, pero otros lo hacen con un poquito de gasa estéril mojada, ¿no? Se le ingresa hacia las fosas, hacia los oídos, solamente uno se le remueve, se retira, y con eso ya estamos movilizando las secreciones. Siempre con el guante estéril, no se olviden, ¿ya? Y de la misma manera como ya hemos terminado ese lado de la cabeza, ese lado del cuerpo, entonces procederemos con el otro, ¿no? Empezamos con la derecha, terminamos y luego empiezo con la izquierda, ¿ya? Una vez que ya terminé con esa parte de la cara, incluido los ojos, incluido el rostro, entonces puedo seguir avanzando con
la parte de los miembros superiores, con los brazos, los antebrazos, ¿no? Ahí también igualito, voy a agarrar ahí una gasa estéril, lo voy a untar con un poco de agua y lo voy a pasar por el usuario, ¿no? Por todos sus brazos, todo, de manera suave, y detectando algún problema que ya pueda haber, alguna laceración, de pronto le está creciendo una herida, perdón, de pronto le está creciendo tal vez alguna ampolla, producto de estar tanto tiempo inmovilizado, ¿no? Entonces, ver todo eso. De pronto es un paciente psiquiátrico y se ha golpeado inconscientemente, también ver eso, ¿no? Recuerden que aquí en este tipo de procedimientos también nos va a ayudar a detectar oportunamente alguna característica de riesgo que podamos encontrar en el usuario, toda vez que buscamos atender oportunamente esto, ¿no? Y ya una vez que hemos terminado con otros, con la toallita seca, empezamos a secar, ¿no? Vamos bañando, vamos secando, ¿ya? Y luego ya puedo realizar el corte de uña, pero como le digo a algunos, dejamos el corte de uña para el final de toda la higiene corporal, ¿no? El tórax igualito, aquí vamos bañando todo, en algunos casos se le rasura al usuario, para eso tenemos que tener ya la Presto Barra de afeitar junto con el jabón untado para poder colocarlo en el pecho del usuario para que también pueda ablandarse esa zona de los vellos corporales que hay por aquí, ¿no? Ya. Una vez que ya yo he bañado la parte del pecho, con ayuda de los otros colegas, otros profesionales, puedo pedir que el movimiento en decúbito lateral para realizar el baño, que en este caso sería de la espalda, ¿cierto? De la misma manera, agarrando con una gasa estéril, lo voy untando con un poco de algodón, perdón, agua con jabón, y voy generando la limpieza en la zona de la espalda, ¿no? Y ahí también observar nuevamente úlceras, posible aparición de úlceras, tal vez algunos golpes, algunos moretones, todo, observar bastante todo eso, ¿no? Deformidad, todo eso. Y procedo para terminar con el abdomen, ¿no? Aquí voy limpiando todo el abdomen, la parte donde está el ombligo, ¿no? Ahí también es una zona que tenemos que hacer una buena asepsia, ¿ya? Y siempre hacerlo de una manera suave, porque algunos tienen dolor abdominal y a veces nosotros no sabemos, sobre todo los inconscientes, ¿no? O sea, ser bastante cuidadosos ahí en ese aspecto. También podemos auscultar, si deseamos, ¿no? Para ver si hay una buena motilidad gastrointestinal, pero si no, lo podemos dejar para el último, no hay problema. Y luego vamos a proceder ya con la parte baja del cuerpo, ¿no es cierto? Con sus miembros inferiores, que son sus piernas, ¿ya? Igualito, de la misma manera, ¿no? Lo podemos usar entre dos de preferencia porque mientras uno alza su pierna, el otro puede estar realizando el baño del usuario, ¿no es cierto? Y eso va a ser bastante cómodo también para él, porque si ustedes lo van a hacer todo, imagínense, el trabajo va a ser doble y tal vez no lo hagan de la manera más eficiente, ¿no? Y eso incrementa el riesgo de caída para el usuario. Por ejemplo, que en el caso de acá, de la enfermera que está aquí, ¿no? Lo está alzando solito su pierna, mira. No hace que sea de una persona que pese un poquito más. Entonces el trabajo es el doble para ella, ¿no? Pero si tenemos a dos, uno alza y la otra va a bañar. Más fácil. Ya. Y luego ya empezamos también con los genitales, ¿no? Genitales femeninos, genitales masculinos, también ahí tenemos que hacer la sexo. Y ahí tenemos que ser bastante cuidadosos también con el procedimiento que vamos a realizar en los genitales, ¿ya? Y finalmente, para terminar, lo hacemos con la higiene del cabello. La higiene del cabello siempre tendemos a movilizar un poco en el ángulo del extremo de la cabecera de la cama, ¿no? Más que todo en mujeres como en hombres también. Entonces colocamos siempre a veces un baldecito acá abajo o una tina de preferencia y
una persona va agarrando su, bueno, si es que es inconsciente, pero si es consciente lo podemos hacer, creo, uno solo. De todas maneras, a veces hay algunos que agarran siempre con el brazo no dominante la parte de la cerviz para estabilizar y vamos rociando un poco de agua, ¿no? Esa agua lo que nos va a permitir es poder primeramente humedecer el cabello para luego untar el jabón y luego posterior a ello volver a pasar el agua para ya ir eliminando todas la suciedad que podamos encontrar en el cabello, ¿no? Ya siempre tener bastante cuidado con eso, con la cerviz de no lesionar y siempre inclinar a este ángulo, siempre colocar la cabeza el extremo de la cama, para que a ustedes también les sea más fácil, porque si lo van a bañar dentro de la cama, entonces, ya, creo que sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Porque si lo vamos a bañar dentro de la cama en esa posición normal, entonces nos va a mojar todo el colchón, ¿no? Y eso no queremos, por supuesto. ¿Ya? Terminamos de bañar una vez que hacemos ese procedimiento, entonces empezamos a secar ahora sí de manera general, ¿no? Si tenemos ya a la cama sucia que se hemos dado con todo eso, entonces movemos de lado a lado al usuario, uno saca el lado izquierdo y el otro profesional que está en el lado derecho de la misma manera, ¿no? Voltea ahora para el lado izquierdo y luego saca para el lado derecho. Y así movemos la cama sucia. Y de la misma forma colocamos una sábana limpia, ¿no? Movemos de cúbito lateral izquierdo para colocar la primera entrada, luego colocamos al usuario en el cúbito lateral derecho y completamos la otra parte de la sábana que nos toca colocar en la unidad, ¿ya? Y ya una vez que hemos cambiado de la sábana, entonces ahora sí podemos vestir al usuario, ¿no? Primero su polo, luego su ropa interior, luego su short, y ya luego una vez que está bien bañadito, sí, para su mayor comodidad del usuario lo podemos colocar en una posición de Fowler, ¿no? Y allí le vamos cortando sus uñas, ¿no? Acá está, ¿dónde está la figura? Acá está. A veces acá está en posición de Fowler, acá vamos cortándole ya la uña, ¿no? Y siempre con el guante de bioseguridad o guante estéril, ¿ya? Hasta que termine el procedimiento no debo de retirarme yo los guantes. Bien, entonces en esa forma, en esa secuencia realizamos el baño del usuario. Como pueden ver es bastante fácil, pero hay que tener bastante cuidado, eso sí, realizar una buena movilización, más que todo en los que son inconscientes, ¿no? Y en los que requieren un mayor tipo de atención, como por ejemplo los que pesan un poquito más, los que tienen tal vez una zona nasogástrica, ahí es otro cuidado que debemos de tener, ¿no? Los que tienen una vía periférica, los que están pasando por transfusión sanguínea, los que tienen algún tipo de dolor abdominal, todas esas cositas hay que tenerlo presente para poder brindar un buen cuidado de lo que vamos a hacer. Ya me he levantado con toda la flojera, disculpe. Ya, entonces, toda esa cosita tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Ahora le voy a pasar un video seguramente ahí para que ustedes lo puedan ver, cómo lo hacemos en la práctica. Es bien fácil, con eso no se dan problemas, porque es un procedimiento bien sencillo. Sino que algunas colegas no lo hacen en el hospital. ¿Por qué? Porque como tienen varios pacientes, entonces no alcanza el tiempo. A veces tenemos en el seguro, a veces tenemos 45 para una sola enfermera, a veces solamente para dos, y a veces que se tiene suerte que están los estudiantes ahí estudiando, pero ni aún así, ¿no? A veces tenemos pues en medicina que hay 3, 4, 5, 6 casos que requieren atención por oxigenoterapia, por medicamento, o en fin, por cualquier caso de emergencia, entonces no se puede dar la facilidad para realizar dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Imagínense que ustedes tengan pues solito a 45 pacientes, les toque bañar a 5, ¿cómo van a poder brindar los cuidados a los demás? No se puede, no es complicado. Por esa razón es que a veces no se vaya o al menos la enfermera a veces no se dedica mucho al tema del baño, a veces nos apoyamos en los técnicos de enfermería, a veces los estudiantes de enfermería también nos ayudan en eso, ¿no? O a veces los internos mismos de medicina también ayudan bastante a la higiene, ¿no? Y así nos repartimos el trabajo en equipo.
Distinto sería, pues, si tuviésemos en una unidad de 45 pacientes a por lo menos unas 10, 12 enfermeras, ¿no? Entonces ahí el cuidado sería más óptimo porque ya se reduciría la carga laboral para el profesional, ¿no? Pero para eso, pues, este es un largo camino todavía de presupuestos, de asignación de personal. Todavía estamos bastante lejos de ese panorama, ¿ya? Una vez que ya hemos terminado de realizar yo todo el procedimiento de baño de paciente, entonces vamos ahora a ver algunas consideraciones de lo que son los signos vitales, ¿no es cierto? Los signos vitales son los que nos van a permitir saber cómo es que está la persona a nivel fisiológicamente hablando, ¿no? Cómo está su pulso, su presión, cómo está su temperatura, todo eso son datos importantes que nos van a permitir valorar el estado general. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una persona diabética, entonces tenemos que saber si es que de pronto está entrando en un cuadro de cetoacidosis, ¿no? De hipoglucemia. A través de los signos vitales podemos detectar oportunamente ello. Aunque para esto, por supuesto, tenemos otra tamizaje, que es el tamizaje de la glucosa, que nos permite saber si es que está alto o está bajo su glucosa, ¿no? Pero con los signos vitales también podemos apoyarnos bastante en ello, ya que cuando un nivel de glucosa está por debajo de lo normal, o sea, por debajo de los 70 o de los 80, entonces normalmente ellos tienden pues a sentir confusión, a perder fuerza, ¿no? Como también cuando les sube un poco la glicemia, tienden un poco a tener dolores de cabeza, ¿no? Dificultades para poder ver, mareos, ¿no? Enrojecimiento, en algunos casos del rostro. Entonces, eso es bastante importante en los signos vitales, tanto en una persona adulta como en un neonato, en un niño, en un adolescente. Y, por ejemplo, acá tenemos a la primera signo vital, que es la presión arterial. Ese es uno muy común que nosotros realizamos en todos los servicios, ¿no es cierto? El control de la presión arterial. Y lo hacemos justamente para eso, para detectar a través de la maniobra si es que su valores de presión arterial en una persona normal está dentro de lo normal, ¿no? Tenemos inclusive programas también en los establecimientos de salud o en los hospitales para personas que son diabéticas, hipertensas, en donde se les realiza un mayor seguimiento de todos los casos que hemos podido detectar, como de los que ya presentan una característica o una comorbilidad para ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en una presión arterial? Normalmente tenemos acá nuestro corazón, ¿no es cierto? Este es un corte interno que hemos realizado, ¿no es cierto?, del corazón. Y lo hemos colocado en una posición horizontal, de manera recta. Lo digo colocado porque normalmente el corazón lo vamos a encontrar en un ángulo inclinado de por lo menos 45 grados en paralela hacia la línea axilar. ¿Ya? O sea, el corazón, si ustedes lo ven de una manera fisiológica, va a estar así, inclinado así, ¿no? Mirando siempre hacia un ángulo por lo menos de 35 o 40 grados por ahí, ¿ya? Entonces, este corazón consta de dos válvulas, ¿no es cierto? Dos aurículas y dos ventrículos. Las aurículas tienen su misión de recibir la sangre oxigenada que retorna desde todas las partes del cuerpo hacia el corazón. Pero también, así como recibe la sangre desoxigenada, expulsa la sangre que está, digamos, ya un poco sucia hacia los pulmones para que se pueda purificar, ¿no? Para que haga ese intercambio de sangre desoxigenada a sangre oxigenada. Y luego esta retorna hacia a través de las venas cavas, ¿no? Hasta a través de la aorta, ¿no? Ingresa nuevamente por el corazón, a través de la aurícula, y hacia los ventrículos. Y en estos ventrículos, pues, tenemos que hay, como pueden ver aquí, dos
sus válvulas, ¿no? Estas válvulas son como unas puertas que van a evitar el reflujo de sangre, ¿no? O sea, cuando el corazón expulsa su sangre, estas válvulas se van a abrir y la sangre automáticamente se va a distribuir hacia toda la parte del cuerpo, sangre oxigenada. Y cuando la sangre regresa, de la misma manera ingresa por las aurículas, ¿no? Pero estas válvulas que ustedes pueden ver aquí dentro del corazón, la válvula aórtica, en el caso, y la válvula pulmonar, se van, cuando el corazón expulsa su sangre, esto se abre y luego se cierra, ¿no? Se abre para que expulse y se cierra. ¿Por qué? Porque si no, si se permanecería abierto, entonces pues la sangre automáticamente retorna, ¿no? Entonces esa es la finalidad de la válvula, ¿no? Nos permite un reflujo a nivel del retorno de la sangre, ¿ya? Además de que favorece también o interviene todo con lo que es el ciclo cardíaco del corazón. Acá tenemos también todo lo que es las cuerdas tendinosas, en fin, tenemos una amplia gama de elementos que ayudan a la circulación del cuerpo. Entonces, en la presión arterial, la presión de la sangre que ejerce sobre las paredes de las arterias es lo que nosotros vamos a poder detectar, ¿no? A través de la auscultación, ¿ya? Para ello, pues, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no es cierto? La presión arterial nos va a reflejar, ¿qué cosa? Algunas interrelaciones del gasto cardíaco, ¿no? Si está dentro de lo normal ese gasto cardíaco o no, si hay alguna resistencia vascular periférica que resulte de tipo perjudicial para el usuario, ¿no? Vamos a ver también el volumen sanguíneo, ¿no es cierto? ¿Qué más, ¿qué más vamos a ver aquí? Vamos a ver cuál es el grado de los latidos, las características de los latidos de la sangre, ¿no? Y en paralelo a ello también nos va a permitir conocer cuán elásticos son las arterias, ¿no? A través de la auscultación hacemos eso, o sea, no solamente escuchamos el latido cardíaco, sino cuáles son sus características de ellos, si es fuerte, débil, ¿ya? Hay algunos factores que van a intervenir en el control de la presión arterial. Tenemos a la edad, tenemos al estrés, ¿no? El sexo también tenemos acá. Las condiciones técnicas, por ejemplo, las personas afrodescendientes tienen un mayor incremento de su presión arterial. Algunos medicamentos también tienden a influenciar la presión arterial de las personas, ¿no? Por ejemplo, los que son de tipo diuréticos, los fármacos que actúan a nivel del sistema renina-angiotensina, ¿no? Más que todos los que van hacia el nivel del riñón también, y repercuten bastante en el control de la presión arterial, ¿ya? Los fármacos que son, digamos, para el tipo del corazón, también hay que tener bastante cuidado en ello, ¿no? Ahora, los valores normales del control de la presión arterial, tenemos que es entre 120, que es la presión sistólica, la presión más fuerte, la contracción, hasta 80, que es la presión diastólica, que es la presión de relajación, ¿ya? Esos son los valores normales, entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Estamos hablando de una presión elevada cuando está por encima de los 120, una presión ya un poquito más alta cuando está por encima de los 130, una extremadamente alta, aquí ya podemos estar hablando de una hipertensión, de un probable caso de hipertensión cuando está por encima de los 140, y un caso ya realmente complicado que puede comprometer la vida del propio usuario o de otros órganos blandos cuando estamos hablando de una presión por encima de los 160, de los 180, perdón. Aquí es donde tenemos que evitar llegar, ¿no? Evitar tanto el cuadro de presión alta, que son 140 para arriba.
porque a veces tiene complicaciones realmente dañinas para el ser humano. Y eso lo vamos a lograr a través de educación sobre lo que es control de presión arterial para el usuario, a la familia, promover buenos hábitos de vida saludable, que incluyan reducción de los consumos de alimentos que contengan sal y azúcar, ¿no? Educación sobre la actividad física, para promover estilo de vida saludable también. También tenemos que ver la parte de la nutrición, ¿no? ¿Qué alimento le vamos a dar al usuario? ¿Qué dieta le vamos a dar? ¿Ya? Esa consideración tenemos que tener en cuenta bastante para el abordaje de un caso con hipertensión o hipotensión. Cuando la presión está por encima de los 120 a 80, estamos hablando de una hipertensión, ¿no es cierto? Cuando está por debajo de los 80 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipotensión, ¿ya? Cada una tiene una definición, una característica que lo diferencia del uno y el otro. Por un lado tenemos a la hipertensión, que bueno, ya sabemos su característica porque hay un incremento de 120 hasta 80 milímetros de mercurio, ¿no? Otra de los factores de riesgo que contribuyen a esto es, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Porque no hay una buena irrigación de la sangre hacia el cerebro y entonces la sangre se acumula y como se va acumulando empieza la obstrucción de las venas del cerebro. También porque hay una disminución del flujo sanguíneo a los órganos blandos, ¿no? Por lo mismo de que no, de que hay una obstrucción producto de placas de ateromas, en fin. Lo que va a sentir una persona con hipertensión, pues, primeramente dolor de cabeza, ¿no? Mareo también. En algunos casos se le va a enrojecer la cara, ¿no? Producto de un incremento brusco de la tensión arterial. Y cuando estamos hablando de una hipotensión, estamos hablando que hay pérdida del volumen sanguíneo, hay insuficiencia cardíaca, ¿no? Los medicamentos también tienden a afectar, bueno, ambos, ¿eh? Tanto a la hipotensión como a la hipertensión. Todos los medicamentos así tienen esas características de que como interactúan muchísimo con la parte donde se va a metabolizar, que es el hígado, el riñón, el mismo, el mismo estómago, si es que fuese oral, interactúan bastante con estos órganos, ¿no? Y por eso que siempre vamos a tener algún tipo de reacción, así sea el mínimo, pero lo vamos a tener, ¿ya? ¿Qué va a sentir una persona con hipertensión? Va a sentir frialdad, confusión, va a tener la piel pálida, ¿no? Entonces tenemos que estar alerta a ese tipo de cosas que podamos observar para darle el tratamiento oportuno, ¿no? Ahora, ¿cómo controlamos la presión arterial? Bueno, lo podemos hacer en tres zonas bien puntuales. La más conocida es la arteria cubital, ¿no es cierto? Que está dentro, perdón, está en la flexura del brazo y el antebrazo, en el codo, mejor dicho. Entonces, este es un tensiómetro manual, ¿no? El tradicional, como quien dice, porque ahora tenemos tensiómetros digitales, pero no son del todo confiables como este tipo de tensiómetros. Acá nosotros podemos ver en situ cuál es el valor normal de su presión arterial del usuario, ¿no? En cambio, en uno manual, perdón, en uno eléctrico, no vamos a tener esa misma ventaja, dado que como funciona pila, entonces a veces no sabemos si lo ha controlado bien, lo ha controlado mal, nos puede dar datos falsos, ¿no? En cambio, este no nos da datos falsos, nos da datos reales, ¿ya? Solamente es cuestión de aprenderlo a manejar, enseñar a la gente, porque los que tienen familiares hipertensos a veces no lo saben manejar, no saben poder detectar el ruido que escuchamos cuando encontramos el ruido sistólico, ¿no? Se confunde muchísimo. Y eso es tal vez porque también el brazalete o el instrumento que tengamos no es el más ideal, el más adecuado de ello, ¿no? Todo depende del material que va a estar compuesto.
es como una ropa, ¿no es cierto? Mientras la tela más fina sea, eso más se va a ver mejor, pero si la tela es menos costosa, se va a desgastar más rápido, ¿no? Igualito es el tensiómetro. Mientras el material sea de buena calidad, nos va a durar más, vamos a poder ocultar más, pero si no hay una buena composición del instrumento, entonces no vamos a tener esa misma ventaja, ¿ya? ¿Cómo hacemos aquí? Bueno, colocamos el brazalete. Estas dos gomitas que ustedes pueden ver aquí son las que nos van a guiar que el brazalete debe de ir hacia la parte externa, ¿no? Lo damos en vuelta. Para eso previamente ya hemos debido de haber detectado el pulso, ¿no es cierto? Que generalmente es en la parte interna. Por ejemplo, aquí ella ha colocado el pulso aquí ya lo ha detectado, ¿no? Ha insuflado aquí. Normalmente el, el estetoscopio siempre va dentro del brazalete, ¿ya? Y una vez que ya hemos colocado aquí bien el brazalete, entonces colocamos con la mano no dominante la columna de mercurio, ¿no? Para ver, una vez que vamos a insuflando, hacia dónde va a marcar, ¿no? Insuflamos hasta 200 o hasta, sí, 200, 210 milímetros de mercurio, y luego vamos descendiendo de manera progresiva, ¿no? Para ir escuchando la presión arterial que nos va a ir registrando, por supuesto, luego en este tensión, ¿ya? En esta columna de mercurio. Conforme va descendiendo aquí eh, el reloj aquí del esto va a ir latiendo, va a ir latiendo, hasta que llega un momento en el que encuentra la sístole y va a latir fuerte. Cuando empieza a latir fuerte, ya nos tenemos que tener en cuenta que ese es el latido sistólico, ¿no? Y luego va a ir descendiendo poco a poco. Entonces, cuando terminemos de escuchar ese sonido, tenemos que entender lo que es el sonido diastólico, el de relajación del corazón, ¿ya? Lo podemos hacer aquí, pero también lo podemos hacer aquí en la zona de la arteria de la tibia. Es del mismo procedimiento, ¿no? Solamente que va a ser en este caso acá. Otros, otras zonas en la arteria propíclea, que está entre la flexura de la pierna, ¿no? Ahí también podemos colocarlo. Y lo vamos a hacer aquí, vamos a tener que los valores los vamos a encontrar un poco incrementados, dado que las arterias que por aquí circulan son un poquito más gruesas y en consecuencia el latido cardíaco que vamos a escuchar va a ser un poco mayor, ¿ya? Igualito, el procedimiento es el mismo, colocamos el brazalete, lo doblamos y colocamos también el estetoscopio. Luego tenemos a la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca, a diferencia del pulso, que habíamos dicho es, ¿qué cosa? El pulso era la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias, ¿no? El pulso, por el contrario, es las veces que el corazón late por un minuto, y eso es lo que vamos a escuchar cuando colocamos nuestros dedos sobre una arteria, ¿no? Para poder determinar cuánto es el pulso, ¿ya? Tenemos varios puntos para controlar el pulso. Tenemos a la carótida, que está, como pueden ver aquí, en la zona del cuello, ¿no es cierto? En ambos lados. Tenemos a la axilar, que también podemos hacerlo ahí el control. ¿Dónde más tenemos? Tenemos también en la femoral, tenemos en la arteria poplitea, ya, tenemos en la arteria del pedio, la arteria pedial, en la tibia posterior, también aquí podemos controlar el pulso, ¿no? En la cubital, aquí también podemos realizar el control del pulso, en la radial y también en la arteria humeral, ¿no? En todas estas zonas podemos controlar el pulso. Hay que tener en cuenta que, como en todos signos vitales, van a haber algunas características, ¿no? Algunas circunstancias que van a fomentar el incremento o el descenso de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la actividad física siempre tiende a incrementar los valores de la presión
de la frecuencia cardíaca, perdón, ¿no? Siempre tiende a subir más. En una persona adulta, el valor de la frecuencia cardíaca va a ser entre los 80 y los 100 latidos por minuto, por lo menos. Pero un deportista siempre va a tener un poco más, 110, 120, tal vez. Otro factor que puede influir ahí sería, por ejemplo, factores como el miedo, ¿no? Cuando uno está miedoso empieza también a tener el pulso como que se acelere, el corazón empieza a latir más rápido, ¿no? Como también puede disminuir, uno se queda así como medio seco, medio pasmado, y eso es porque no hay una buena pulsación, ¿no? No está llegando buena sangre al corazón por factores emocionales como el miedo, ¿no? Ya hay que tener cuidado también aquí, por ejemplo, en cómo lo estamos tomando, ¿no? Si estamos localizando bien el pulso, porque de pronto estamos agarrando grasita nomás, no la arteria. Entonces tenemos que colocarlo siempre en esa zona, ¿no? Cuando colocamos el dedo, siempre tenemos que notar qué cosa, el pulso, que haya pulso en la zona. Y siempre hacerlo con el dedo índice o con el dedo medio, pero nunca con el dedo pulgar, ¿ya? Algo que les podría confundir con, con la pulsación que tiene este propio dedo. Siempre hacerlo preferentemente con el dedo índice o con el dedo medio, con los dos de preferencia. Ya con esos dos dedos vamos palpando y vamos identificando el pulso en la zona. Bueno, acá tenemos algunos rangos, ¿no? Algunos valores que son para el lactantes tenemos 120, ¿no? El lactante siempre va a estar aumentado su pulso. Sí, entre 120 y 160 latidos por minuto van a tener. En los pequeños ya se va a ir reduciendo un poco menos, va a ir entre 90 y 140. En los preescolares ya va a ir disminuyendo, va a quedar entre los 80 a 110 latidos por minuto. En el escolar de 8 o 9 años ya se va normalizando, está entre los 75 a 100 latidos por minuto. En el adolescente puede estar de entre los 60 a 90 latidos por minuto. Y un adulto está entre los 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, conforme la persona va a ir creciendo, el pulso va a ir disminuyendo, ¿no? Acá tenemos algunos factores que van a influenciar en el pulso, ¿no? Habíamos dicho que era, por ejemplo, las temperaturas, ¿no? También, cuando una persona tiene fiebre, a veces su pulso también disminuye, ¿ya? Cuando hay convulsiones, también puede haber una elevación del pulso. Las emociones, le mencionaba anteriormente, eso también repercute bastante en el pulso, ¿no? Algunas drogas, por ejemplo, generan bastante dilatación de los vasos sanguíneos y eso incrementa también la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahí también hay que tener bastante cuidado con ese uso de sustancias. Las hemorragias, como el ser humano bota mucha sangre, entonces el corazón prácticamente bombea sangre por todo, ¿no? Y como bombea tanto por todo, entonces pierde sangre. Pero conforme va bombeando también sangre, va a ir perdiendo su tono y eso hace que el pulso a veces se disminuya, ¿no? Algunos cambios posturales también tenemos que van a afectar al pulso, ¿no? Sobre todo, habíamos dicho ya lo que está en una sola posición. Tenemos también, por ejemplo, la edad, ¿no? Ya les había dicho que a mayor edad el pulso va a ir disminuyendo. También tenemos la medicación, ¿no? Un tipo, medicaciones, los fármacos influyen bastante en el valor normal de la frecuencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, los fármacos metamizol, ¿no? Los de tipo eh, eh, los de tipo de fármacos tipo psiquiátricos, ellos también influyen bastante en el control de la frecuencia cardíaca. También tenemos a la temperatura, ¿no? La temperatura es un síntoma, ¿no es cierto? Es un signo vital
que nos permite controlar la temperatura. Y la temperatura es un indicador muy valioso porque nos permite conocer si, digamos, el cuerpo está empezando a tener algún tipo de defensa frente a alguna invasión por virus, por bacterias, ¿no? Cuando tenemos un tipo infeccioso siempre se va a ver acompañado de fiebre, ¿no? Y ese es un indicador de que algo está pasando ahí. Si es fiebre por más de 3 días, ya nos hace sospechar de algo. Si es fiebre por más de una semana, de manera continua, que no responde a la medicación, también nos indica algo, ¿no es cierto? Ahora mismo en el COVID, cuando uno tiene fiebre, ¿qué cosa puede pensar? Que es coronavirus, ¿no? Pero también podría ser otra cosa, podría ser una infección a las amígdalas, fiebre tifoidea, podría ser hepatitis, ¿no? Podría ser varias cosas una fiebre, ¿no? Entonces es un buen indicador de la temperatura en el niño de la misma manera. Y en el caso de los niños de neonatos nos ayuda bastante porque como ellos no hablan, entonces sus signos vitales van a hablar por ellos, ¿no? La temperatura lo podemos controlar nosotros en la cavidad oral, lo podemos colocar también en el recto, y también lo podemos colocar en las axilas para poder controlar, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, pues de manera con un termómetro que es para uso personal, ¿ya? Ahora, si fuese axilar, aquí sí vamos a colocar un termómetro que puede ser compartido, ¿no? Pero en el caso de que lo colocásemos en una vía rectal o en una vía oral, tiene que ser para uso personal, para evitar justamente infecciones o otro tipo de alteración que puedan haber, ¿ya? La temperatura a nivel oral está entre 37 grados. La media rectal va a estar entre unos 37,5 grados centígrados y la temperatura axilar que va a estar entre un 36,5 a un 37 grados centígrados. Son los valores normales que están dentro de la temperatura, ¿ya? Entonces, con todos estos síntomas vitales nos permite a nosotros determinar cómo se encuentra una persona dentro de su fisiología. Ya. Eso es algo que nosotros hacemos todos los días, siempre ya sea en los puestos de salud, cuando ingresa el paciente a triaje. ¿No? ¿Dónde más lo hacemos? Lo hacemos, por ejemplo, cuando estamos con el paciente hospitalizado. Ahí también controlamos los signos vitales, ¿no? También, por ejemplo, cuando se le va a hacer una intervención quirúrgica o cuando se le va a realizar algún tipo de procedimiento, ahí también hacemos control de signos vitales, ¿no? Ahí realizamos todo eso. El baño que lo hacemos, eh, a ver, un ratito. El baño, un ratito, ¿ya? ¿Aló? Bueno, el baño que lo hacemos, como les había dicho, en todas las unidades, ¿no es cierto? En la unidad de hospitalización, en los pacientes postrados, más que todo. ¿Ya? Entonces, esta secuencia no se vayan a olvidar de cómo debemos de bañar al usuario. Más que todo es para verlo de un punto de vista práctico, porque aquí en teoría a veces resulta un poco aburrido, ¿no es cierto? Tener que ver imágenes, pero si lo viéramos desde un punto de vista práctico, ahí sí vamos a entender de manera más didáctica, ¿no? Cómo se realiza el procedimiento. Igualito, por ejemplo, cuando estamos hablando de una presión arterial, ¿no? Verlo de manera didáctica la problemática. ¿Ya? Este de acá también no se olviden que son conceptos especiales del enfermero, ¿no? O sea, qué es lo que van a hacer ustedes. De pronto, cuando se animen a estudiar, ya más o menos se dan una idea de cuál es la esencia del trabajo de estos profesionales, ¿no? En qué se basa todo esto. Y ello le va a ayudar a entender bastante la situación. Por ejemplo, acá tenemos un caso, le voy a compartir un caso práctico del PAE, ¿eh?
Ya. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, un PAE, ¿no es cierto?, de enfermería, ¿no es cierto? Tenemos eh, un caso práctico expuesto de aquí del PAE, ¿ya? Y eso se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan, ¿ya? Y también les voy a pasar un video para que ustedes puedan ver cómo es que se baña un paciente, ¿no? Como le digo, es bien fácil y sencillo. Y también cómo deben de realizar estos procedimientos, ¿no? De la presión arterial, del pulso, la temperatura, son bastante fáciles y sencillos, no van a tener problema con eso, ¿ya? Bien, entonces, son las 11, ya conmigo ha sido todo por hoy, y ya nos vemos otro día, ¿ya? Gracias. Gracias, licenciado, todo excelente. La próxima reunión será el domingo en la misma hora de 9 a 11. Gracias a los participantes. Hasta luego.